En 1348, un baño podía ser el último, no por enfermedad ni por accidente, sino por herejía líquida. Un cuerpo limpio se veía como señal de un alma impura. En aldeas enteras de Europa, el olor se volvió fe y la frescura una amenaza. Tú no querías desafiar a nadie, solo querías quitarte el peso del sudor, el sabor del miedo, el polvo que se pegaba a la piel como castigo. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien aparecía demasiado limpio? Cuando una mujer dejaba escapar un perfume de lavanda, cuando un hombre usaba jabón más de una vez al mes, se susurraba, se notaba, y pronto se castigaba, no por la suciedad, sino por la ausencia de ella. Y si todo lo que hacías para sentirte mejor fuera visto como rebeldía, y si un poco de frescura bastara para despertar el odio de toda una aldea, en la Edad Media, oler bien no era un encanto, era un riesgo, porque el pecado no se decía, se olía. Si tu olor molestaba, eras el siguiente en la fila. Aún lo sientes, aunque no sepas nombrarlo, un olor que precedía los castigos, que se esfumaba con quienes osaban lavarse, y que quizás haya sido la verdadera razón detrás de tantas desapariciones. Pero eso solo lo entenderás al final. Te despiertas, pero no es el sonido lo que te levanta, es el olor. Está en todas partes, en la ropa que no te quitas desde hace semanas, en el lecho de paja que absorbe el sudor de generaciones, en el cinturón de cuero que huele a humo, grasa y sacrificio. El aire está denso, sin viento, sin ventana, solo un silencio sofocado, donde el olor parece tener raíces. Y allí, en ese mundo cerrado, oler mal no solo es natural, es necesario, porque en 1348 no había jabón, había norma. El olor correcto era el que delataba tu humildad. El sudor era señal de esfuerzo. La grasa vieja del cuerpo, prueba de que no te entregabas a la vanidad. Cuanto más fuerte el olor, más lejos estabas del pecado. Y cuanto más intenso el hedor del pueblo, más protegidos se creían de los castigos de Dios. La gente no lavaba el cuerpo, protegía el alma, y cualquier señal de frescura se interpretaba como debilidad moral. Te levantas, tu ropa la misma de ayer, de anteayer, tal vez del mes pasado, cruje por la suciedad reseca. Las axilas se pegan, el cuero cabelludo pica, el aliento de la mañana amarga como vinagre, pero todo eso es normal, es sagrado, nadie lo cuestiona, nadie lo comenta, todos viven rodeados de un pacto invisible, nadie debe intentar oler mejor que el otro, el olor común es un escudo colectivo, y quien intenta escapar de él amenaza al grupo entero, y cuando alguien huele diferente, algo se enciende. Una duda, una molestia, un peligro. La frescura no se entiende como higiene, se lee como desviación, como señal de orgullo o de desobediencia. En el pueblo, eso basta para aislarte o algo peor. Hay historias. La mujer de la casa torcida, que usaba un paño empapado en hierbas para lavarse las muñecas, desapareció. El hijo del panadero, que un día apareció con el cabello demasiado limpio, fue enviado lejos, a trabajar con los monjes. Nadie regresó, nadie pregunta, porque todos saben, el olor es vigilancia colectiva y la frescura es ruptura. Camina sobre las piedras húmedas del pasillo. El suelo guarda el moho de lluvias pasadas y la orina de las ratas. Afuera, el corral envía su saludo matutino en forma de gas caliente y animal. En la cocina, hay una mezcla de cebolla cruda, leche cortada y algo quemándose en el fondo del caldero. Así es como huele el mundo. Así es como debe oler. Un hombre limpio es un hombre fuera de lugar.
un peligro que nadie quiere nombrar. Y aunque quisieras limpiarte, ¿cómo? El agua del manantial trae parásitos. El jabón, hecho a base de grasa y ceniza, es caro y escaso, y si se usa fuera de un ritual religioso, puede considerarse brujería. Las hierbas aromáticas son sospechosas, y el calor del baño, se cree que abre la puerta para que entren los pecados. Limpiarse demasiado es ser acusado de vanidad o de herejía. Algunos dicen que el diablo entra por los poros abiertos, que el agua caliente distrae el alma, que el cuerpo limpio invita al deseo y el deseo al pecado. Por eso, muchos prefieren el hedor, la acumulación, la capa invisible de mugre que protege. El olor no solo es aceptado, es alentado. Es una prueba viva de obediencia y prudencia. Sientes picazón entre los dedos de los pies, una costra en la nuca, una irritación en los ojos. Todo es soportable, porque el precio de deshacerte de eso es ser visto, y quien es visto es marcado. Primero, por los susurros, luego, por las miradas, después, por la ausencia de los otros, hasta que, al final, el silencio te rodea como una pared invisible. La gente se aleja. Empiezas a no ser invitado a los rituales. El cura ya no te mira a los ojos. La anciana de la esquina no acepta tu pan. Todo empieza con el olor, y todo termina con la expulsión ya sea del pueblo o de la vida. ¿Recuerdas a la mujer que intentó bañar a su hija enferma? Solo era fiebre, decían. Ella preparó un caldero, echó hierbas, hirvió el agua, cantó una oración. Al día siguiente, no hubo más humo en su chimenea. La casa quedó vacía. La niña nunca volvió a ser vista, ni la madre. Dicen que se las llevaron, dicen que desaparecieron, pero lo que nadie dice es que todo empezó con un baño. Nadie te dice eso, pero lo sientes en las miradas cuando te acercas demasiado a alguien que aún conserva el olor correcto, ese olor a cansancio, a devoción, a suciedad que consuela porque es compartida. Tu cuerpo no te protege, te delata. Has aprendido a caminar sin levantar sospechas, a mantener el olor adecuado, el olor permitido. Pero, ¿y si algún día cambia? ¿Y si, en el fondo, ya hubieras cambiado? ¿No sientes, a veces, un impulso de buscar otro olor? Un instinto, un recuerdo vago tal vez de la infancia, tal vez de un sueño de un aroma dulce, limpio, simple, que no da miedo. Y, si, por accidente, tu cuerpo tropezara con un soplo de lavanda, un puñado de salvia, una sábana lavada escondida detrás del granero, y si, sin querer, volvieras a recordar que el mundo alguna vez fue más limpio, es peligroso recordar, porque quien recuerda también desea, y quien desea, tarde o temprano, se acerca al agua, y el agua, en 1348, era el comienzo de un juicio. ¿También creciste oyendo que oler bien es vanidad? ¿Que demasiado perfume es provocación? Cuéntame aquí abajo lo que te enseñaron sobre olor, limpieza y pecado. Quiero saber si solo era así en mi aldea o en la tuya también. Lo recuerdas, no por palabras, sino por el silencio que quedó después. El primero que se atrevió a salir del olor, el primero que parecía fuera del aire. No hablaba mucho, solo observaba, y aunque nadie dijera nada, él incomodaba. No era el rostro, ni la ropa, era el olor. No el hedor esperado, reconfortante, común. Era otro, débil, pero presente. Un toque de hojas secas, una frescura casi imperceptible, pero que cortaba el aire como un cuchillo. Decían que vivía cerca del bosque, que cuidaba de sus propios cerdos, que había enterrado a su madre con sus propias manos. Nadie sabía mucho,
pero todos lo sentían. Él no olía como los demás. Y eso, allí, bastaba para volverse sospechoso. Al principio, nadie hablaba, solo evitaban. Una silla vacía al lado, un trozo más pequeño de pan en el ritual, una bendición más rápida, porque nadie quería ser asociado al olor equivocado. Después vinieron los cuchicheos. Los niños empezaron a jugar lejos. La mujer de la curtiduría le susurró algo al cura. El cura no respondió, pero el domingo siguiente, durante la misa, habló de la pureza y del peligro de los aromas que no vienen de Dios. El hombre no reaccionó, solo bajó la mirada, como si supiera, como si aceptara. La semana siguiente, no apareció en la misa, y el olor volvió a ser unánime. Empiezas a recordar los detalles. Su casa una cabaña pequeña, pero demasiado ordenada, la leña apilada, los paños colgados, y esa palangana, la maldita palangana, siempre limpia, siempre llena. A veces, con vapor, decían que era para los cerdos. Pero los cerdos no necesitan hierbas, ni agua tibia. Una mañana, el humo de la cabaña desapareció. Las gallinas andaban sueltas. El cerdo, chillando en el corral, nadie entró, nadie llamó, pero los ojos empezaron a vigilar el espacio vacío como si fuera un aviso. Él había cruzado el límite. El olor lo había delatado. Dicen que se fue, que tuvo miedo, que huyó hacia el este. Pero había huellas alrededor de la casa, muchas, huellas pequeñas, de pies descalzos, y ningún rastro de regreso. En el pueblo nadie comentó, pero ese día más de uno quemó su ropa, tiró hierbas secas escondidas, enterró palanganas, como si borrar el rastro fuera suficiente para protegerse. Tú también tuviste miedo, no por lo que él hizo, sino por lo que despertó en ti, porque había algo en su presencia, algo incómodo, algo que hacía que tu cuerpo recordara lo que ya había olvidado. El olor de la infancia, del regazo, de cuando tu madre aún hervía agua para limpiar las sábanas en las noches de fiebre, de cuando ella decía que un buen olor espanta a los malos espíritus y sonreía, incluso cuando faltaba el pan. Ese hombre, el primer sospechoso, no trajo pecado, trajo memoria, y eso era aún más peligroso. Comenzaste a evitar el bosque, pero parecía más vivo. Los pájaros cantaban más cerca, la brisa llegaba con más fuerza, y a veces jurabas sentir un aroma dulce viniendo del viento, lavanda o albahaca, cosas que el pueblo no cultiva, que el pueblo teme y que tu cuerpo, en secreto, desea. Pero desear es arriesgado, porque el deseo conduce a la acción, y la acción al castigo. La semana siguiente, otra mujer desapareció, vieja, solitaria, conocida por plantar menta detrás de su cabaña. Alguien vio hojas frescas en su puerta, una mañana de domingo. Nadie sabe quién lo dijo. Pero el martes, ya no había más huellas en su huerto, y la tierra parecía removida. Recuerdas haber pasado por allí días después. El olor del campo aún era fuerte, pero había otro, algo quemado, como tela carbonizada, como piel tostada, como si alguien hubiera intentado borrar, con fuego, lo que antes era solo aroma. Nadie preguntó nada. Pero en la misa, el cura dijo: Dios reconoce a los suyos por el olor de la humildad. Porta, y tú entendiste el mensaje. El olor no era solo sospecha, era sentencia. Y la ausencia de olor era rebelión. Empiezas a preguntarte si el pueblo realmente teme al pecado, o si solo teme recordar que una vez vivió distinto. Porque cada vez que alguien aparece con otro olor, algo se despierta en los demás. Una inquietud, una envidia oculta, un miedo de no poder olvidar.
El primer sospechoso no fue castigado por oler bien. Fue castigado por hacer que los demás se preguntaran por qué aceptaban oler mal. Esa noche vuelves a dormir, pero su olor permanece. Está en las sábanas, está en el recuerdo, está en el miedo. Y en el fondo, ¿sabes? Él no fue el último. El pueblo solo necesita otro olor equivocado para comenzar de nuevo. Y el próximo podría ser tú. El pueblo solo necesita otro olor equivocado para comenzar de nuevo. Y el próximo podría ser tú, porque basta un descuido, un paño demasiado limpio, una brisa que arrastre algo diferente en tu piel. Las bocas no necesitan acusarte, el aire lo hace por ellas. Entra en las narices y enciende alarmas invisibles. Y cuando todos lo sienten, nadie olvida. El olor se pega a la memoria como una marca. Y una marca es todo lo que necesitan. Empiezas a respirar menos cerca de los demás, a caminar despacio para no levantar sospechas, a evitar el viento, las flores, la lluvia, porque incluso la lluvia, si es demasiada, puede lavar lo que debería seguir manchado, y lo notas en los ojos de los vecinos. Ya están esperando. Esperan que alguien se equivoque, que otro olor aparezca, porque, mientras haya un objetivo, el resto puede seguir apestando y a salvo. El olor se volvió un escudo colectivo, un pacto de podredumbre mutua, y quien lo rompe se convierte en enemigo. Aún tienes un resto de aquel recuerdo en el fondo de la nariz. Aún sientes la sombra de la lavanda y comienzas a entender. No es el olor lo que condena, es la memoria que trae, pero el pueblo no permite descanso. 2 días después, una niña fue llevada a la plaza. Dicen que la habían visto cerca del río, lavándose los pies, sola, descalza. Llamaron al cura. A la madre, no. Y delante de todos, él frotó la piel de la niña con sal y vinagre. Dijo que era purificación, que demasiada agua atrae al demonio. La niña lloraba en silencio. No entendía lo que había hecho, pero el pueblo entendió el mensaje. Incluso los inocentes pueden ser culpables si huelen demasiado limpio. En el pueblo, el hedor era tan colectivo como la fe. Nadie se atrevía a rezar sin estar sucio. Oler bien era casi herejía, porque un cuerpo limpio podía esconder una mente rebelde, y un aroma distinto era como una duda con piernas. Desde ese día, los niños empezaron a evitar el río, no por miedo al agua, sino por miedo a que los vieran intentando limpiarla. Creciste oyendo que Dios no veía con los ojos, que sentía con la nariz, y la nariz divina no aceptaba perfume, solo miseria, solo el olor legítimo de los pecadores, sudor añejo, grasa acumulada, polvo incrustado en los pliegues de la piel. Era el olor de la humildad, decían, y cualquier variación era arrogancia, vanidad, rebeldía. La iglesia nunca escribió esas reglas en papel, pero estaban en los cuerpos, en los bancos apretados del templo, en los paños que cubrían los hombros sucios de los fieles, en el aliento que se mezclaba con el incienso. Nadie se atrevía a lavarse antes de la misa. Sería como burlarse de Dios, pero Dios nunca dijo nada. Quien hablaba era el pueblo, y el pueblo el pueblo olfateaba más rápido que los perros. Bastaba con que una mujer pasara con el cabello menos grasoso, un hombre con las uñas demasiado limpias, un olor que no combinara con el resto, y la ley se activaba, invisible, pero letal. Lo viste con tus propios ojos, cuando el hijo del panadero apareció con la túnica cambiada, lavada, extendida demasiado al sol. El olor no era fuerte, pero era fresco, como si el agua aún estuviera allí, goteando por los poros. Las madres apretaron a sus hijos contra el pecho. Un anciano frunció el ceño. Alguien susurró. ¿Lo bañaron?
Y eso fue suficiente. Al día siguiente, el niño no apareció en el mercado, ni la semana siguiente. El pan salió quemado, más duro, y nadie se quejó, porque el olor correcto había sido restaurado. Empezaste a entender que no se trataba de higiene, se trataba de jerarquía, de control. El hedor era un uniforme, un escudo colectivo, y quien se deshacía de él era un traidor, porque limpiaba, con jabón, lo que los demás llevaban con orgullo de penitencia. Toda la aldea vivía bajo el peso de un olfato ritual, un radar moral. No había tribunales, solo narices, y ellas decidían quién era puro y quién era peligroso. ¿Recuerdas el caso de la joven de la cosecha? Era nueva, venida de otra región, sonreía demasiado, reía fuerte, y una tarde alguien sintió menta en el aire. No sabían si venía de ella, pero era nueva, era limpia, era feliz, era suficiente. El domingo fue llamada al altar. El cura habló de tentación, habló de Sodoma, de mujeres que perfumaban el pecado. Ella no lloró, solo abrió los ojos, asombrada, como si no entendiera. Y tal vez no entendía, porque donde vivía, bañarse no era delito. 2 semanas después, su cabaña estaba vacía, el techo arrancado, las ventanas quemadas, y nadie hablaba de eso. La aldea ocultaba sus pecados, igual que sus olores, con silencio. Empiezas a darte cuenta de que todo tiene olor: la vergüenza, el miedo, la envidia. Y es ese olor invisible el que realmente guía las acciones, porque mientras todos fingen seguir una fe olorosa, lo que hay detrás es miedo al cambio. Miedo de que alguien pruebe que es posible vivir sin cargar la suciedad como cruz. Y tú sientes ese miedo creciendo dentro de ti, porque ya no puedes acostumbrarte otra vez. El hedor que antes era invisible, ahora te persigue. Despiertas con él, duermes con él y sueñas con el agua, con el olor del jabón, con la sensación de ligereza que quizás nunca has experimentado, pero que tu cuerpo parece recordar. Empiezas a guardar paños limpios en un baúl, escondes una hoja de lavanda en el zapato, pasas el dedo por agua de lluvia cuando nadie te ve. Son gestos pequeños, insignificantes, pero peligrosos, porque tu cuerpo ya ha traicionado, ya ha suspirado, ya ha deseado, y el deseo es lo que más huele. Sientes las miradas, ellos huelen la diferencia, la distancia, el detalle, y empiezas a preguntarte, ¿cuántos allí no se sienten ya como tú? ¿Cuántos esconden jabón detrás de madera podrida? ¿Cuántos sueñan con un baño, pero despiertan fingiendo santidad? Porque si todos se odian por el olor, es porque todos desean otro. La ley del olor no está en la iglesia, está en el miedo, en el trauma, en la costumbre y, más aún, en la culpa. Porque si tú te limpias, le dices al otro que está sucio y nadie quiere ser recordado de eso. Empiezas a entender que lo único más peligroso que un cuerpo perfumado es un cuerpo que inspira, un cuerpo que muestra, por el olor, que existe otra forma de existir. Y tú estás empezando a convertirte en ese cuerpo, aunque no quieras, aunque no lo sepas, pero el aire ya lo sabe. Y el aire nunca perdona. Y el aire nunca perdona, porque circula, entra en las casas, en las narices, en las sábanas, lleva el olor de tus pensamientos hasta los otros. Puedes callarte, esconderte, fingir, pero el aire no finge. Él esparce, él cuenta, y lo que lleva ya no es solo tuyo. Una mañana cualquiera, alguien te pregunta si cambiaste de camisa. Es solo una pregunta, pero escuchas la sospecha en ella, un tono disfrazado de curiosidad.
una prueba, y el sudor brota, no por calor, sino por pavor, porque sabes que estás demasiado cerca del límite, que el aire ya te ha delatado, que tal vez la lavanda escondida en el zapato fue sentida. Vuelves a casa con el corazón acelerado, quemas el paño limpio, entierras la hoja seca, lavas el miedo con barro y rezas, no por salvación, sino para que vuelva el olor correcto, el olor que protege, que te borra, que te hace invisible otra vez. Pero en el fondo, sabes que es tarde. Una vez que el cuerpo sueña con la limpieza, nunca más la olvida. Escuchaste historias, susurradas entre pausas del trabajo, durante las noches largas, cuando el viento traía recuerdos que nadie quería revivir. Historias de personas que se atrevieron a lavarse, no con lluvia, no por accidente, sino con intención. Personas que enfrentaron el olor impuesto con jabón escondido, hojas secas, agua hervida en silencio. Nunca fueron muchos, pero bastaba uno, un cuerpo demasiado limpio, un olor que no pertenecía a aquella aldea, y el miedo se esparcía más rápido que la peste. Decían que una mujer, una vez, se lavó el cabello con caléndula, que durante semanas el aroma aún flotaba en el aire, ligero, dulce, distinto. Bastó eso para que comenzaran a golpear su puerta con piedras. Nadie lo admitía, nadie decía por qué, pero ella entendió y huyó antes de que fuera tarde, o quizás demasiado tarde. ¿Imaginas cómo debió haber sido el instante en que eligió, cuando hundió el cabello en una tina, sabiendo que eso sería una sentencia, cuando frotó las uñas con hierbas, consciente de que dejaba de ser invisible, que cambiaba la protección de la mugre por el riesgo de la belleza, porque la belleza, allí, era delito, y el delito no se castigaba con juicio, se castigaba con silencio, con aislamiento, con miradas que ya no buscaban las tuyas, con voces que no pronunciaban más tu nombre, y luego, con la ausencia. Ya viste ese proceso ocurrir, lentamente, como una enfermedad que toma el cuerpo poco a poco. Primero, alguien se lava las manos con demasiada frecuencia. Luego, empieza a rechazar los paños compartidos. Después, evita los abrazos sucios. Y entonces, comienza a brillar. La piel adquiere otro tono. Los ojos parecen más despiertos. El andar, más liviano. Y es ahí cuando la aldea lo nota. Porque un cuerpo limpio entre los sucios es un espejo que nadie quiere mirar. ¿Recuerdas al viejo que vivía cerca del arroyo? Decían que usaba ceniza de leña para quitarse el hedor, que se frotaba la cara con arena, que pasaba la ropa por la niebla de la mañana. Por un tiempo, todos fingieron no notar. Al fin y al cabo, era viejo, excéntrico. Pero cuando un niño comentó que quería ser como él, fue el final. Al día siguiente, su casa estaba vacía. La puerta, arrancada, las cenizas, esparcidas. Nadie preguntó nada, y nadie respondió lo que no fue preguntado, porque el silencio es el ritual final, la última fase de la condena. Después de él, solo quedan los olores correctos. Piensas en aquellos que se atrevieron, en los que desafiaron el olfato de la fe, y sientes algo extraño, una mezcla de admiración y temor, porque sabes que, en el fondo, ellos solo escucharon un llamado, un impulso del cuerpo pidiendo alivio, un deseo simple, casi infantil, sentirse limpio, pero allí, incluso el deseo estaba prohibido. Empiezas a entender que la suciedad impuesta no era solo física, era moral, existencial, un tatuaje invisible que te ataba al grupo, un pacto de sufrimiento compartido, y el baño era una ruptura. También escuchaste sobre un joven que se lavaba los pies en secreto.
Decía que era lo mínimo que podía hacer después de andar entre cerdos y excremento, que no soportaba dormir con el olor del suelo pegado a la piel. Pero, incluso escondiéndose, incluso disimulando, un día lo descubrieron. Fueron por él de noche, no con armas, sino con palabras, con oraciones retorcidas, con versículos bíblicos repetidos como condenas. Y el miedo, una vez más, hizo el resto. Él desapareció, y el arroyo se secó. Te preguntas si esas historias son reales, si fueron exageradas con el tiempo, pero tu cuerpo reacciona como si lo fueran. El miedo que sientes es real, el deseo de oler distinto también, y eso basta para colocarte en el mismo camino, porque quien desea, ya se ha alejado, ya ha traicionado, ya ha sido olido. Empiezas a andar con más cuidado, a esconder más profundamente los restos de la banda, a simular el hedor con ceniza, a fingir que no extrañas el agua, pero por dentro ya no perteneces a ese mundo, el mundo donde los limpios eran culpables. Comprendes que cada persona que se atrevió a lavarse dejó un rastro, una memoria en las narices ajenas, un malestar que nunca fue olvidado, y eso, en el fondo, es lo que más temen los demás, no el olor, sino el recuerdo de que es posible vivir sin el peso de la suciedad, sin el pacto del hedor. ¿Y tú? Tú ya comenzaste a dejar el tuyo, aún sin haber huido, aún sin haber sido atrapado, porque el aire ya te conoce, y el aire nunca olvida, y el aire nunca olvida, porque lo que lleva no es solo olor, es advertencia. La advertencia de que alguien se atrevió a respirar distinto, de que hay un cuerpo que desafía las reglas sin hacer ruido. Y eso es imperdonable, porque el sonido puede negarse, pero el olor no. El olor se pega, entra, marca. Sientes que tus pasos ahora pesan más, no porque tu cuerpo esté más sucio, sino porque tu conciencia está más limpia. Y eso es peligroso. Es como caminar con luz en un lugar donde todos fingen que la oscuridad es natural. No quieren ver y no quieren ser vistos. Pasas por la plaza y escuchas una risa apagada. No sabes si es sobre ti, pero el cuerpo se encoge, la garganta se seca, el miedo regresa, y por un instante piensas en ceder, en sumergirte en el lodo, en frotarte la cara con humo, en esconderte de ti mismo, pero el cuerpo no miente, y aunque tengas miedo, ya ha elegido, porque quien ya ha sentido el olor de la libertad, no puede seguir soportando el perfume de la prisión. Decían que había un lugar, escondido en los bordes del bosque, más allá de los senderos marcados por el barro y el miedo, un lugar donde el aire era liviano y las personas limpias. Lo llamaban el jardín de los perfumados, pero nadie decía ese nombre en voz alta. Era un nombre prohibido, como si solo susurrarlo ya fuera una invitación al castigo. Lo escuchaste por primera vez cuando aún eras niño. La anciana del molino lo murmuró al panadero, creyendo que nadie oía, pero tú oíste. Y desde entonces, la idea nunca salió de tu cabeza. Un jardín donde nadie era castigado por lavarse el rostro, donde los paños olían a menta, donde los cuerpos podían exhalar flores sin miedo al fuego. Nadie sabía si era real, pero todos sabían que no debían buscarlo. Aún así, algunos lo buscaban, en secreto, de noche, dejando huellas apagadas tras de sí. Algunos volvían mudos, otros no volvían. Decían que el jardín no aceptaba a cualquiera, que había que merecerlo, que solo los que habían cargado el hedor de la fe hasta el límite de lo soportable podían atravesar la niebla y entrar. Era una especie de juicio invisible. Y el aire era el juez. Comenzaste a seguir pistas, olores sutiles que no combinaban con tu aldea. Un rastro de lavanda en una madrugada húmeda, el aroma de saúco llevado por el viento,
rastros escondidos en las rendijas de la rutina. Nadie más parecía notarlo, o tal vez todos fingían, porque quien huele, también teme. Una noche encontraste huellas secas donde no deberían haber huellas. Rastro de alguien que caminó mojado, pero terminó seco. Un milagro o una elección. Y más adelante, un paño, pequeño, bordado, perfumado. Lo guardaste como si fuera una reliquia, porque quizás lo era. Desde ese día, el mundo se dividió entre lo que conocías y lo que podía existir más allá, entre el hedor aceptado y el perfume prohibido, y comprendiste que ya habías cruzado el límite, aunque tus pies aún estuvieran en el barro. La limpieza se volvió idea, la idea, deseo, y el deseo, destino. Comenzaste a imaginar quién vivía allí, cómo sería su piel, tus sonrisas, tus voces. Imaginaste a un niño riendo sin ser llamado hereje, a un anciano, contando historias sin miedo, a exhalar menta en el aire, a una pareja bailando con el olor de las rosas entre los cuerpos. Y eso dolió, dolió más que cualquier castigo, porque reveló lo que te faltaba, esperanza. Nunca quisiste huir, solo querías resistir, pero ahora querías más, querías lo imposible, y eso era peligroso, porque lo imposible, cuando se desea demasiado, atrae los ojos de quienes vigilan, y los ojos huelen. Empezaste a caminar por los senderos menos usados. Observabas a los pájaros, decían que ellos sabían el camino. Notabas las flores que nadie recogía. Tratabas de escuchar el silencio entre las ramas, como si el jardín pudiera hablarte. Y un día habló, no con palabras, con aire. Un viento tibio, distinto, rozó tu nuca. Traía un olor que tu cuerpo reconoció antes que la mente. Un olor que recordaba infancia, regazo, lluvia de verano. Te detuviste, respiraste hondo, y lo supiste. Estaba cerca, pero el miedo vino con él, porque no se trataba solo de encontrar el jardín. Era cuestión de merecer entrar, de no llevar contigo el olor de la aldea, la culpa, el miedo, el odio disfrazado de tradición. Pasaste días tratando de limpiarte por dentro, quemando memorias, lavando pensamientos, frotando el alma con recuerdos que necesitaban ser olvidados, y entonces caminaste, despacio, en silencio, como quien pide permiso a su propia existencia. El bosque se abrió, y viste, no era un jardín, era un claro común, con árboles torcidos, con hojas secas, con hormigas, pero el aire era otro. Ninguna palabra podía describirlo. Era como respirar por primera vez. Caíste de rodillas, no por cansancio, sino por rendición, porque finalmente entendiste, el jardín no era un lugar, era un estado, una ruptura, una lección invisible que lo cambia todo, sin cambiar nada. Seguías siendo tú, pero ahora estabas limpio, y alrededor otros cuerpos aparecieron, despacio, en silencio, como si hubieran salido de la niebla misma. Te miraron sin sorpresa, como si ya supieran, como si te hubieran estado esperando. No dijiste nada, ellos tampoco, porque en el jardín de los perfumados, el silencio es el idioma de la cura, y el olor es la única verdad que importa, y el olor es la única verdad que importa. Pero no todos resisten. Algunos, después de probar el aire del jardín, intentan volver. Llevan consigo la memoria del frescor, pero también el peso del mundo que dejaron atrás. Y es ahí cuando descubren lo más cruel. No se puede respirar hondo en un lugar donde todos aprendieron a contener la respiración. El cuerpo no desaprende. La nariz no olvida. Viste a uno de ellos. Tenía los ojos demasiado claros para el barro de la aldea y caminaba como quien ya conoció suelo blando. Durante días,
Fingió. Se cubrió de heno, se frotó con carbón, manchó el rostro con hollín, pero bastaba acercarse y algo en él delataba. Era la forma en que evitaba escupir al suelo, como se lavaba las manos incluso sin agua, como cerraba los ojos para sentir el viento. No duró mucho. Al final, desapareció con el mismo silencio con el que llegó. Algunos dicen que se lo llevaron, otros que volvió, pero tú sabes la verdad. Una vez que el cuerpo aprende a respirar limpio, vivir entre los sucios se vuelve imposible. Y el jardín nunca cierra sus puertas a quien lleva su perfume. Algunos regresaron, no por elección, por esperanza, volvieron con el olor aún fresco en la piel, como quien carga una noticia en el cuerpo. Querían avisar, querían mostrar que había otro camino, que el mundo no tenía que apestar, que el sudor podía ser elección, no castigo. Pero fueron recibidos con silencio, porque el silencio es la primera defensa de quien vive con miedo. Es más fácil fingir que no se oyó, que no se sintió, que más fácil desviar la mirada del paño limpio, del cabello lavado, de la voz que habla sin escupir tierra. Volvieron demasiado ligeros. Caminaban como quien no carga el peso de la culpa. Y eso era insoportable, porque revelaba cuán hundidos estaban todos, porque mostraba que era posible salir, y nadie quiere saber eso, cuando la prisión se ha vuelto hogar. Viste a uno de ellos ser rodeado. No gritó, no corrió, solo se quedó quieto, con los ojos abiertos como ventanas, tratando de entregar un poco de la luz que traía, pero demasiada luz ciega. Y cuando la aldea se sintió ciega, reaccionó. Le arrojaron barro, no porque estuviera sucio, sino porque necesitaban que lo pareciera. Rasgaron su ropa, no por odio, sino por miedo. Miedo de que aquel tejido limpio dijera más que 1000 palabras. Miedo de que aquel olor cambiara algo. Lo llevaron a la plaza, atado, humillado, juzgado por haber elegido el frescor, llamado traidor, brujo, extraño, y viste el pavor en los rostros de quienes gritaban. No era rabia, era pánico. Pánico de que todo fuera verdad, de que lavarse realmente pudiera liberar. Antes de que encendieran el fuego, él habló, bajo, pero todos escucharon. Dijo que el jardín existía, que el aire podía curar, que el olor de la fe era una invención, que el alma no vive en la suciedad, se asfixia en ella. Fue lo último que dijo. Después de eso, lo borraron todo. Las palabras, el cuerpo, el olor, como si, al limpiar las cenizas, también limpiaran la duda que aún resuena en cada esquina de la aldea, aunque nadie la confiese, porque hay verdades que no se apagan, solo se entierran con más barro. Nunca olvidaste ese día, nunca olvidaste el olor que quedó en el aire por unos segundos, un olor que no era de humo ni de carne, era algo distinto, algo que tu cuerpo reconoció y guardó. Desde entonces, vives con él, atrapado entre las fosas nasales y la memoria, un ancla, un llamado. Otros también regresaron. No todos fueron asesinados. Algunos fueron simplemente ignorados, vistos como locos, exiliados dentro de sus propias casas. Hablaban solos, cuidaban su cuerpo en silencio, y poco a poco desaparecían, no físicamente, sino simbólicamente. Se volvían fantasmas, nombres no dichos, presencias que incomodaban, porque seguían limpios, porque persistían. Y eso era una amenaza mayor que cualquier brujería. Llegaste a hablar con uno de ellos. Una noche fría, lo viste sentado a la orilla del río. Lavaba sus pies con un cuidado que rozaba lo sagrado. A su lado, un atado de tela seca, y en sus ojos, cansancio, pero también paz. Él te vio, y no dijo nada. Solo ofreció una ramita de romero,
La rechazaste, no por desprecio, sino por miedo a lo que ese gesto podría significar, miedo a lo que vendría después. Porque aceptar un aroma es aceptar una revolución. Al día siguiente ya no estaba allí. Nadie habló de eso, como si nunca hubiera existido. Como si fuera más fácil negar que admitir que alguien intentó enseñarle al cuerpo a respirar distinto. Pero tú lo sentiste. Y ese sentir se quedó. Creció. Se volvió cicatriz. La aldea, con el tiempo, desarrolló nuevos métodos. Crearon rituales para disimular el miedo. Comenzaron a llamar al sudor bendición, a la suciedad sagrado, a las manchas marcas divinas. Y quien se atreviera a mostrarse limpio era llamado arrogante, profano, enemigo. ¿Entendiste que no querían castigarlo? Querían borrar el reflejo que traía, porque cuando alguien brilla demasiado, la oscuridad se revela. Y nadie quiere ver eso en un lugar donde la sombra es cómoda. Pero, a pesar de todo, los que regresaron dejaron huellas, no visibles, no habladas, pero profundas, pequeños gestos, pequeños actos, niños que empezaron a oler flores a escondidas, mujeres que se lavaban las manos antes de rezar, hombres que miraban el agua con un tipo distinto de nostalgia. Y eso era el comienzo de algo, porque toda revolución comienza con un olor, porque toda revolución comienza con un olor. Y ese olor, aunque ahogado por miedo y barro, empezó a filtrarse lentamente, como un perfume olvidado en el fondo de un cajón, pero que insiste en reaparecer, se esparcía en gestos mínimos, en el cuidado de una madre que perfumaba discretamente el pañal del hijo con menta, en el joven que se demoraba más de lo necesario a la orilla del río, en el anciano que guardaba pétalos secos entre las páginas de la Biblia. La aldea no lo sabía, pero ya estaba contaminada, no por peste, por memoria, memoria de lo que era posible antes del miedo, de lo que se podía respirar antes de la culpa, y por más que intentaran frotar el mundo con silencio, ya era tarde, porque una vez que el cuerpo conoce el frescor, empieza a reconocerlo en todas partes, y eso ya no puede desaprenderse. ¿Recuerdas el día en que llovió? No fue una lluvia fuerte, ni larga, fue una llovizna, una de esas caídas silenciosas, casi tímidas, que apenas mojan la tierra pero remueven todo por dentro. El agua se deslizaba despacio por los tejados, por las piedras, por las manos de quienes se atrevían a quedarse quietos solo para sentir. Tú estabas entre ellos. Al principio, permaneciste bajo el alero, esperando, como todos, que la lluvia pasara, porque era lo que se hacía. La lluvia era un riesgo, no por mojar, sino por limpiar, por recordar, por invitar. Pero ese día, algo en ti se negó a esperar. Diste un paso al frente, solo uno, pero fue suficiente. La primera gota cayó sobre tu rostro como una memoria, no de la infancia, ni de algún verano lejano. Era una memoria ancestral, un susurro en el cuerpo que decía, así es como se empieza de nuevo. Y cerraste los ojos. El agua estaba fría, pero no hería, no juzgaba, no preguntaba por qué estabas allí, ni qué habías hecho antes, solo caía, y al caer, se llevaba cosas que ni siquiera sabías que aún cargabas, miedos antiguos, olores pegados, culpas heredadas. Cuando abriste los ojos, notaste que ya no estabas solo. Otros también habían salido de sus escondites, con cuidado, con vergüenza, pero habían salido. Gente que nunca hubieras imaginado. La señora de la panadería, siempre con el delantal manchado, ahora con los brazos extendidos al cielo. El joven que escupía al suelo para probar su fe,
ahora lavándose el rostro como quien encuentra a su padre. Niños, ancianos, silencios rotos por la lluvia, y nadie decía nada, porque en ese momento ya no había nada que decir. El cuerpo hablaba, la piel escuchaba, y el mundo, finalmente, olía distinto. No era perfume, ni frescor de jabón, era olor a tierra mojada, a cosa viva, a comienzo, pero fue solo un instante. Pronto, las campanas sonaron, las ventanas se cerraron, las voces volvieron con furia, no por odio a la lluvia, sino por miedo a lo que había despertado. Gritaron que era castigo, que era prueba, que era herejía líquida. Una vez más, y la plaza se vació. Solo tú te quedaste. Por fuera, temblabas. Por dentro, ardías. No de fiebre, sino de certeza. Una certeza que caía junto con cada gota de que aquello era el fin o el comienzo. Que esa lluvia no era solo agua. Era aviso. Era despedida. Era bautismo. Sabías lo que vendría después. Sabías que vendrían a interrogarte, que harían preguntas con olor a castigo, que revisarían tu casa buscando hierbas, jabones, ropa limpia, que llamarían a tu gesto provocación, desvío, enfermedad, pero aún así, no te moviste, porque esa gota era la última que faltaba, no para empapar el cuerpo, sino para despertarlo, para liberarlo, para romper con un ciclo que nunca tuvo sentido. Y aunque todo a tu alrededor aún insistiera en el barro, en el humo, en el silencio, tú ya no podías ensuciarte por dentro. Esa noche, al volver a casa, no encendiste vela, ni rezaste, solo te acostaste en el suelo frío, con el cabello aún húmedo, y dejaste entrar el olor del mundo, sin miedo, sin vergüenza, solo con un vacío leve en el pecho, como quien pierde algo pesado, y en su lugar gana espacio para respirar. Al día siguiente vinieron, pero no encontraron lo que esperaban. Tu rostro no mostraba miedo, tu cuerpo no tenía culpa, y eso fue lo que más los irritó, porque el castigo solo funciona cuando el otro se arrodilla, cuando acepta el dolor como justo, pero tú no lo aceptaste, y eso era una afrenta mayor que cualquier perfume. No discutiste, solo caminaste, y detrás de ti vinieron otros pasos. Primero, los que ya habían mojado los pies, luego, los que solo soñaban con sentir el olor de la lluvia, y por último, los que lo negaban, pero estaban demasiado cansados para seguir resistiendo. No era una rebelión, era un regreso. Poco a poco, la aldea empezó a cambiar, no en las reglas, sino en los gestos. Los ríos comenzaron a tener más visitantes. Las hierbas desaparecían más rápido de los mercados. Los niños inventaban juegos que incluían jabón. Las mujeres empezaban a trenzarse el cabello después de lavarlo. Nada se decía, pero todo se sentía. Y en medio de todo, con la piel marcada por miradas, pero limpia, con los ojos cansados, pero firmes, con el cuerpo entero, pero libre, porque una gota bastó para mostrar que no era el mundo el que estaba sucio, era el miedo el que lo ensuciaba. Y una vez que se limpia el miedo, lo demás es solo polvo. Pero no todos lo aceptaron. Algunos apretaron más los cinturones de la fe, reforzaron rezos con sal gruesa y temor. Inventaron nuevos pecados. Dijeron que la lluvia era veneno. Afirmaron que la frescura mataba. Y empezaron a observar más, a denunciar más, porque nada incomoda más a un cuerpo acostumbrado a la mugre que ver a otro libre de ella. Lo sentiste, en la piel, en la mirada atravesada de la vecina, en el susurro del panadero, en la forma en que los pasos detrás de ti parecían resonar más fuerte en cada esquina, como si la aldea, aún lavada, aún quisiera aferrarse a tu tobillo con barro, pero ya era tarde. El cuerpo que ha probado la ligereza
no cabe más en el collar del miedo. La gota cayó, la revuelta se disolvió, y, en el fondo, hasta los que odian, lo saben. Hay algo sagrado en el agua, y quien lo siente, ya no lo olvida. La aldea desapareció. Los nombres olvidados, los cuerpos enterrados con sus olores, pero la lógica, esa aún respira. Porque en el fondo el miedo no era al agua, era al juicio, a la mirada ajena, al susurro ahogado, a la memoria que insiste en volver con un olor que no debería estar allí. Tú sobreviviste a ese mundo. Pero, ¿y hoy? ¿Cuántas veces aún escondiste tu olor, tu deseo, tu diferencia, solo para encajar? ¿Cuántas veces sentiste que ser tú era demasiado? Pasaron siglos, pero ¿realmente ya nos liberamos del miedo a oler distinto? Si este video te tocó de alguna forma, respira profundo, cierra los ojos y deja que el olor de tu propia memoria te recuerde que siempre fuiste más de lo que te dijeron que debías ser.